Soy el pastor Juan José Gil. Cuando hablamos de la necesidad de estar preparados para estos tiempos, especialmente cuando vemos, de acuerdo con la Escritura, pues hacia dónde nos están dirigiendo, hacia dónde va la sociedad. Y de pronto nos damos cuenta de que a menos que estemos preparados realmente para todo esto, difícilmente podríamos sobrevivir. Ya Jesús dijo que tendrían que acortar los tiempos, Dios, claro, de manera que pudiera haber supervivientes, si no, prácticamente nadie sobreviviría a todo lo que va a venir. Eso incluye, por supuesto, persecución, incluye una serie de cosas que sabemos, como está escrito, que tienen que llegar. La gente lo aprecia, yo creo que todos lo apreciamos. Todos apreciamos cuando alguien nos da un buen consejo, cuando nos muestran formas de evadir ciertos peligros, cuando nos damos cuenta de que necesitamos cierta dirección, cierta ayuda. Todos lo valoramos, pero sinceramente lo que más se valora, lo digo por los comentarios que se hacen a los vídeos, lo que más se valora es la ayuda espiritual. Cuando hablo de ayuda espiritual me refiero a esa necesidad profunda que todos tenemos de encarar las situaciones desde otra perspectiva, encarar las situaciones desde la seguridad, desde la firmeza, desde la visión clara de quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos metidos en esa circunstancia y qué cabe esperar. Todo este conocimiento es básico para poder estar seguros de que vamos a afrontar los tiempos de otra manera. Todos sabemos de alguna forma que es así. La diferencia no está tanto en qué ocurre, qué nos ocurre, sino en cómo lo afrontamos. Porque durante toda la historia ha habido mucha gente sufriendo necesidad, sufriendo persecución, sufriendo guerras, sufriendo enfermedades, sufriendo todo tipo de males, a veces muy duros, que se lo digan sino aquellos que han padecido las grandes guerras mundiales, aquellos que se vieron forzados a dejarlo todo, dejar sus casas, dejar sus trabajos, dejar su parentela y demás, precisamente porque se hacía inviable el lugar, la situación. Así que el sufrimiento, la tribulación no es nada nuevo. A veces pensamos que porque nos habla de que no habrá un tiempo más en la historia con tal angustia y tal tribulación, parece como si nadie más en la historia hubiera sufrido grandes tribulaciones, cuando sabemos que no es así. Entonces, de alguna manera, la humanidad en general ya ha atravesado distintas situaciones realmente graves, peligrosas, hasta el punto que muchos se han preguntado si merecía la pena pasar por ahí, merecía la pena vivir. Incluso muchos optaron por quitarse la vida antes de continuar en esas circunstancias. Y ves, a través de todo esto nos damos cuenta de que el valor más importante es el interior. Lo más importante no es sencillamente entender cómo hacerlo para que nos cueste menos, para que podamos escapar de las circunstancias, para que podamos sobrevivir. Y es bueno, es necesario sobrevivir. Pero el asunto no es tanto eso, sino el sufrimiento que podemos llevar con nosotros mientras atravesamos esas circunstancias. Y el mayor sufrimiento de todos es no tener una perspectiva clara acerca del futuro. Por eso yo quiero insistir en este hecho. Si necesitamos prepararnos en algo, esto es tener una idea clara, una visión realmente correcta, nítida, acerca de qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios sobre estos tiempos, qué dice la palabra de Dios acerca del futuro. Porque, ¿qué otra cosa sino nos podría preparar, mentalizar, para que
estuviéramos realmente firmes, determinados a continuar adelante, a no rendirnos, a no entregarnos al desánimo, a la depresión, sino es por el conocimiento del futuro, el conocimiento del plan de Dios, el conocimiento de las profecías. Todo ese conocimiento que viene de la revelación divina es esencial en este tiempo. Tanto es así que me estoy preguntando si no deberíamos de nuevo iniciar una serie de vídeos acerca de las profecías en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo sobre estos tiempos. ¿Qué nos dicen acerca de lo que estamos viviendo? Y dentro de esas revelaciones, ¿qué soluciones nos ofrecen? Y estoy seguro de que la parte más importante, porque sin duda es la que más necesitamos, repito, es la parte de preparación espiritual. Y ya sabes, cuando hablamos de preparación espiritual, va más allá de lo que podamos hacer en lo físico, va más allá incluso de lo que podamos hacer en términos de resiliencia psicológica o resiliencia emocional o todo lo cual es necesario y muy importante. Pero hay algo más profundo que tiene que ver con cuánto de la revelación acerca de ese futuro descrito por Dios tenemos vivo en nosotros, tenemos guardado en nuestro corazón. ¿Cuánto conocemos las profecías? ¿Cuánto conocemos las promesas dadas por Dios para ese tiempo difícil, para ese tiempo de tribulación? Y muchos, más de lo que parece, me preguntan esto mismo. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Y cuando me dicen eso y les respondo con algo físico, aún así no están satisfechos. Pues mira, ya sabemos, tenemos que buscar refugio, tenemos que guardar alimento, tenemos que tener agua en abundancia, tenemos que buscar lugares donde hay agua, tenemos que apartarnos de los lugares difíciles, militarmente hablando, o peligrosos por su situación sencillamente política o geográfica. Tenemos que buscar lugares más apartados, más solitarios, eso sí, asegurándonos de que tengan las condiciones para que podamos sobrevivir. Y fíjate, cuando damos todos estos consejos que suenan muy razonables y muy lógicos, llevándonos por pura supervivencia o instinto de supervivencia, todavía no es suficiente. ¿Qué pasaría si nos quedamos en medio de un desierto donde no hay nada? ¿Qué nos pasaría si nos quedamos en un sitio donde solo encontramos hielo, nieve, montañas prácticamente sin vegetación y otros lugares que hay en el mundo que por su escasez o incluso por su peligrosidad, cuando hay quizás recursos, pero también hay muchos peligros? ¿Qué haríamos en medio de una situación que no nos sea favorable físicamente? Y a eso voy. Si tenemos una preparación espiritual suficiente, entonces nos damos cuenta de que podemos atravesar esa situación en paz, porque estamos confiando en Dios, porque de alguna manera Dios alienta nuestro espíritu dejándonos ver que sigamos confiando, que miremos las promesas de Dios, miremos las escrituras, miremos cómo el pueblo de Dios pasó tantas dificultades en medio de la nada, en medio de situaciones extremadamente adversas. Hubiéramos pensado, es que necesitaban supervivencia extrema. Y está muy bien aprender acerca de todo ese tipo de supervivencia. Todas las habilidades son bienvenidas. Pero ¿qué pasa si de alguna manera nos vemos impedidos a llevar a cabo esa labor con nuestras habilidades? Bueno, y entonces aparece la necesidad tremenda que tenemos de contar con una preparación espiritual, con un sentido de supervivencia más allá de lo natural, más allá de lo físico, la supervivencia más profunda, aquella que te mantiene en conexión con Dios, aquella que te hace sentir que Dios va a actuar, que no hay que desesperarse, que hay que clamar y esperar, porque Dios es fiel,
porque Dios cuida de los suyos, porque Dios es generoso, porque Dios nos ama, porque Dios nos ha demostrado con la experiencia de lo vivido, de su pueblo, de sus hombres en la antigüedad, que efectivamente lo mejor que podemos hacer es estar preparados espiritualmente, confiando en Él. Él vendrá y nos salvará, dice la Escritura. Y esa esperanza no se paga con nada, porque cuando solamente contamos con lo material, podemos desanimarnos profundamente, podemos incluso pensar que es mejor la muerte que la vida. Podemos llegar a pensar que hasta ahí hemos llegado y ya no hay futuro para nosotros, cuando Dios ha demostrado a lo largo de la historia y de esos acontecimientos extremos que cuando Dios quiere llevarnos adelante, y por lo general lo hará, Él abrirá caminos. Él derrotará a cualquier enemigo, no importa lo sofisticado que sea, no importa si tiene drones superiores, si tiene redes de vigilancia insalvables, sea lo que sea, con lo que el enemigo cuente, con lo que el anticristo tenga a su disposición. Dios siempre va a ser superior, Dios siempre va a tener, como se dice, una carta en la manga, una as en la manga, una posibilidad de ayudarnos a hacerlo de la mejor manera posible y alcanzar el objetivo que tengamos. En fin, os digo esto para que tengamos en cuenta que pase lo que pase, venga lo que venga, tengamos confianza, que nos preparemos espiritualmente, porque eso es la preparación más importante que todos necesitamos. Que lleguemos al punto de decir, no importa el acontecimiento, no importa la dificultad, no importa el medio en el que estemos, si Dios está por nosotros, lo lograremos. Acuérdate, preparación espiritual. Acude a la palabra de Dios, acude a esos textos, entérate bien de lo que cabe esperar de la palabra de Dios, por la palabra de Dios acerca de estos tiempos. Incluso en medio de la mayor adversidad, con el anticristo, algo así como el faraón, persiguiéndonos, pisándonos los talones, como se dice. Dios es capaz de levantar un viento, de levantar un fuego, levantar una tormenta, sea lo que sea, y destruir todo intento del enemigo. ¿Cómo lo sabemos? Por el conocimiento de Dios y el conocimiento de su poder y de su gracia. Equipémonos con eso, será la mejor de todas las equipaciones. Y no lo digo porque descuidemos la física o descuidemos otras que sean importantes. La emocional, la mental, todo eso es importante, pero no te quepa la menor duda, lo más importante de todo será nuestra preparación espiritual. Que el Señor os bendiga.